Bueno, este es un típico ejercicio de examen, ¿sí? En el cual les dan este diagrama temporal, donde les dicen, bueno, el reloj, cómo es la señal del reloj, de 0 a 1, de 1 a 0. En este caso es un reloj bastante periódico, ¿sí? Traté de hacerlo lo más prolijo posible, pero bueno, es lo que salió. Y además le dicen, bueno, que tienen un flip-flop JK, en este caso sincrónico, y vamos a decir que este flip-flop es, esto le van a decir en el examen, activado por flanco ascendente, ¿sí? Es decir, dado este circuito temporal, lo que tienen que hacer es ver cómo responde Q a estas entradas, a J, a K y al clock, dado que este es un circuito, un flip-flop JK activado por flanco ascendente. ¿Qué quería decir que fuera activado por flanco ascendente? Bueno, quería decir que que la tabla de verdad del flip-flop JK era la siguiente, es decir, el flip-flop JK funcionaba como un JK solamente cuando el reloj cambiaba de 0 a 1, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo era la tabla? Habíamos dicho, el flip-flop JK responde lo que vale J si J y K son distintos, es decir que en este momento Q de T vale 0, en este momento Q de T vale 1, si el J y K son iguales, Q se mantiene, y si los dos valen 1, Q cambia a su opuesto, es decir, si valía 0, ahora pasa a valer 1. Y además, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que en todos los demás estados del clock, Q no cambia. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que ver? Dado que me dicen que el flip-flop es por flanco ascendente, bueno, tengo que ver a ver en qué momento el flip-flop responde como si fuera un JK. Y bueno, como es por flanco ascendente, de vuelta, vamos a recordar que el flanco ascendente es este, ¿sí? Es decir, cuando el reloj cambia de 0 a 1, ¿sí? Vamos a marcar primero todos los flancos ascendentes, ¿sí? ¿Sí? Y además acuérdense que en todos los demás momentos el flip-flop no cambia, el estado de Q no va a cambiar, porque de vuelta, que sea activado por flanco ascendente quiere decir que solamente se comporta como un JK cuando hay un cambio de flanco, cuando el reloj cambia de 0 a 1, ¿sí? Entonces, bueno, me tengo que fijar qué pasa con Q en este momento en el circuito. A ver cómo hago para dibujar esto. Estoy tratando de hacerlo lo más prolijo posible, pero me parece que va a ser mejor así. Voy a fijarme qué pasa con Q en este momento. ¿Qué pasa con Q en este momento? En este momento, ¿sí? Asegúrense, antes de empezar a dibujar cualquier cosa en el ejercicio, que reconocen cuáles son los momentos en los que deben mirar cómo se comporta el circuito, ¿sí? Si ustedes hacen eso bien, el resto del ejercicio sale muy fácil, ¿sí? Si ustedes pifian a cada entrada, y bueno, ya el ejercicio va a estar mal, ¿sí?
Entonces tienen que poder entender qué quiere decir por flanco ascendente, qué quiere decir que el circuito es activado por flanco ascendente, y bueno, eso es una de las cosas que se evalúa. Entonces presten mucha atención a eso, a darse cuenta cuando el flip-flop responde como un JK, ¿sí? Bueno, una vez que identificamos cómo se comporta el circuito, lo que tenemos que hacer es, bueno, a ver, dado que el flip-flop empieza con Q valiendo 0, ¿sí? Podemos decir eso, podemos asumir que el flip-flop arranca valiendo 0, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en este momento? Y bueno, en este momento J y K valen 0, ¿sí? Como J y K valen 0, según la tabla decimos que Q se mantiene, entonces bueno, Q va a seguir valiendo 0. ¿Hasta cuándo? Y hasta el siguiente cambio de flanco, hasta el siguiente momento en el que el flip-flop responde como un JK, ¿sí? Recién en este momento, ¿sí?, vuelvo a mirar qué pasa con las entradas, y en el momento, en todos los pedazos del medio, no me importa cuánto vale J y K, justamente por esto, ¿sí? Porque en este momento J vale 1, o sea, no es un cambio de flanco. En este momento J vale de pasa de K pasa, K no, el reloj pasa de 1 a 0, o sea, un flanco descendente. Tampoco me importa, ¿sí?, cuánto valen J y K. Y en este momento el reloj vale 0, entonces tampoco me importa cuánto vale K. Recién en el cambio de flanco, ahí doy bolilla a la tabla y me fijo. Bueno, en este momento J vale 0, J vale 1, ¿sí? Estamos en este caso de la tabla, ¿sí? J vale 1 y K vale 0, entonces Q pasa a valer 1. Entonces dibujamos esto así, ¿sí? ¿Y hasta cuándo va a valer 1? Y bueno, hasta el siguiente cambio de flanco por lo menos, ¿sí? De vuelta, en el medio no me importa cuánto valen J y K, ¿sí? Recién en el cambio de flanco me fijo qué pasa con J y K. Bueno, en este momento, ¿qué pasa con J y K? Y bueno, J vale 0 y K vale 1, así que esto es equivalente a un reset, ¿sí? Entonces Q pasa a valer 0. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo cambio de flanco por lo menos, ¿sí? De vuelta, acá no importa cuánto valen J y K, ¿sí? Y acá, ¿qué pasa con J y K? Y bueno, en este caso J vale 1, ¿sí?, y K también vale 1. Entonces el estado de Q se invierte, ¿sí? Es decir, pasa de 0 a 1 hasta el siguiente cambio de flanco. En el siguiente cambio de flanco, K hace que Q valga 0 de nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque J vale 0 y K vale 1, entonces Q vale 0, ¿sí? Entonces vuelve a cambiar el valor de Q hasta el siguiente cambio de flanco. Y en el siguiente cambio de flanco J vale 0 y K vale 1, así que Q se mantiene en 0, ¿sí? Y ya casi terminando, podemos decir que en el siguiente cambio de flanco, fíjense que desde antes K vale 1 y J vale 1, pero bueno, recién en el momento en el que el reloj cambia de 1 a 0, perdón, de 0 a 1, se activa el cambio, no este, sino este de acá abajo, ¿sí?, donde J y K valen 1, ¿sí? Entonces bueno, ahí recién se invierte el valor de Q. Y por último, en el último cambio de flanco, como J vale 1 y K vale 0,
Q sigue valiendo 1, ¿sí? Entonces podemos decir que el ejercicio termina ahí, y esta es la salida de Q, ¿sí? Dadas estas entradas, ¿tá? Tengan mucho cuidado en el ejercicio, en el momento de identificar en qué momento tengo que darle bolilla a la tabla de verdad, ¿sí? Ya sea porque el circuito es por flanco ascendente, por flanco descendente, ¿sí? Si fuera por flanco descendente, bueno, los momentos donde tengo que mirar cuánto vale, en el caso del flanco descendente, son estos de acá, ¿sí? Este es el flanco descendente, este es el flanco descendente, ¿sí? Este es el flanco descendente, ¿sí? No van a tener que hacer un Q para cada uno de los tipos, sino tienen que prestar atención a lo que les dice el enunciado, y bueno, de acuerdo a ese tipo de flip-flop van a tener que marcar los estados de Q, ¿sí? Además puede ser que el flip-flop sea por nivel alto, en cuyo caso me importa todo lo que pase con el reloj, con J y con K, en todo este segmento de tiempo y en todo este, ¿sí? Es más, podemos hacer vamos a hacer el ejemplo de nivel alto, ¿sí? Entonces vamos a decir que esto es Q, como si fuera un flip-flop activado por flanco ascendente, y vamos a tener otro Q, ¿sí? Un Q verde, que va a ser el que corresponde con un flip-flop otro diferente, pero activado por nivel alto. Bueno, si el flip-flop está activado por nivel alto, tengo que mirar en todo este segmento que pasa con J y con K, ¿sí? Y fíjense que adentro del segmento está este cambio, ¿sí? De J de J de 0 a 1, ¿no? Bueno, entonces si el flip-flop empieza valiendo 0, bueno, tengo que mirar hasta acá, que hay un cambio de flanco. Q vale 0, pero bueno, en este momento donde J cambia de 0 a 1, es que el flip-flop se comporta ahora como un JK, ¿no? Entonces, bueno, en el momento en que J cambia de 0 a 1, va a ser en el momento en el que el flip-flop cambia, ¿sí? De 0 a 1 el Q, ¿no? Y lo voy a marcar acá de esta manera. A ver, no quiero que se confunda después con la línea, ¿sí? En ese momento se activó Q, y bueno, como J y K se mantienen de la misma manera hasta que el flanco termina, bueno, este Q sigue valiendo hasta el próximo cambio de flanco, ¿sí? Ahora, en el próximo cambio de flanco tengo que ver qué pasa con J y con K de vuelta, ¿no? Y bueno, J en este momento vale 1, ¿sí? Y después cambia a 0, pero si J cambia a 0, ¿sí? El estado de Q se mantiene, entonces este estado por lo menos se va a mantener hasta el próximo cambio de flanco, ¿sí? Fíjense que es muy importante identificar los flancos incluso cuando tenemos un flip-flop activado por nivel alto, ¿sí? Bueno, en el caso del siguiente cambio de flanco, fíjense que acá el reloj vale 1, bueno, tengo que fijarme a ver qué pasa con J y con K. Y bueno, en este caso tenemos que K vale 1, entonces
K vale 1 y J vale 0. Así que en este momento el Q cambia, ¿sí? Pasa a valer 0, ¿sí? ¿Y vale 0 hasta cuándo? Fíjense que durante el periodo en el que el reloj está en 1, también tengo que J vale 1, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ese momento va a valer 0 y en el momento en que J cambia, ¿sí? Q vuelve a valer 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este momento, ¿sí? Que está todavía durante el momento en el que el reloj vale 0, J cambia de 0 a 1, entonces bueno, en este momento el reloj se mantiene, ¿sí? Fíjense que cambia K y durante todo este periodo quería hacer esto, ¿sí? Durante todo este periodo J vale 0 y K vale 0, entonces Q no cambia, pero bueno, acá J empieza a valer 1, entonces Q tiene necesariamente que cambiar, ¿sí? Además, Q se va a mantener igual hasta por lo menos el próximo cambio de flanco, ¿sí? Porque el reloj vale o 0 o cambia de 0 a 1, ¿sí? Es uno de los estados donde no importa. Ahora, fíjense que acá, mientras el reloj vale 1, tenemos que nos importa todo este pedazo, donde J y K valen 1. Es decir, que en todo este momento, lo que va a pasar con Q es que Q va a oscilar de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, ¿sí? Y bueno, eso es muy parecido a lo que pasaba con el SR, ¿no? ¿Y en qué va a quedar después de acá? Depende un poco de la velocidad a la que oscile, a la que cambie, ¿sí? A la que puedan responder las compuertas con las que se implementa el flip-flop. Entonces, bueno, eso de acá lo podemos marcar de esta manera, ¿sí? Flip-flop cambia, Q, perdón, cambia de 0 a 1 y de vuelta a 0 y de vuelta a 1 y de vuelta a 0 y de vuelta a 1 y de vuelta a 0, ¿sí? Hasta que, hasta este momento, donde J vale 0 y K vale 1, ¿sí? Bueno, en ese momento, ¿sí? En este momento donde J vale 0 y K vale 1, el flip-flop empieza a valer 0, ¿sí? Porque bueno, se comporta como si fuera esta entrada, ¿no? Ahora sí, solucionado eso, en el próximo cambio de flanco, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener que, en todo este pedazo tengo que ver de vuelta cuánto vale Q, ¿sí? Promesa que esto de acá no va a pasar en el examen, y bueno, si pasa, ya ahora saben cómo resolverlo, ¿sí? El problema es saber en qué estado queda en este caso, ¿sí? En este caso, fíjense que yo debo saber en qué estado queda Q después de que acá J y K son unos. Y bueno, no voy a saber en qué estado queda, ¿sí? Seguramente va a ser o 0 o 1, pero no voy a saber en qué estado queda. Esto sí, promesa, no va a pasar en el examen,
¿sí? Espero que se animen a terminarlo ustedes. A mí me quedó con la tabla por la mitad, pero creo que está claro. No se olviden de identificar primero en qué momento deben mirar la tabla de verdad, ¿sí? Para saber cómo responde Q a los cambios de estado, ¿sí? Y eso siempre va a depender de la señal de clock, ¿sí? Si tienen dudas, por favor pónganme un comentario en YouTube que voy a tratar de contestar lo antes posible.